Bueno, bienvenidos a otro programa de Crisis y Conflicto del siglo XX y ahora vamos a uno de los sucesos más significativos de esta década del 30, que es la Guerra Civil Española. Guerra civil por antonomasia, cuyas consecuencias hasta el día de hoy las estamos experimentando y donde hay un debate permanente, y no solo en España. Sí. Un debate que durante mucho tiempo se ha hablado de la cruzada española contra el comunismo y luego ahora una reivindicación total de la República frente a la dictadura franquista. Los historiadores se han enrolado en uno y otro bando a extremos, digamos, casi inadmisibles, porque lo han visto con una sensación, digamos, tan maniquea en la explicación que son muy pocos los historiadores que realmente tratan de ponerse en un punto de equilibrio. Está todavía teñida de emoción violenta, por así decirlo. Sí, curiosamente así es. Sí. Sin duda que esta guerra civil ha sido de una violencia inaudita. Y prueba una vez más lo que dice Carl Schmitt, que una Bürgerkrieg, una guerra civil, puede ser infinitamente más destructora y cruel que una guerra entre estados. Cruel, sí. Porque hay una carga de odio mayor y además cercana, ¿no? Aquí la que se odia está al lado nuestro. Divididas las familias, divididos los municipios, divididos las clases sociales. Exactamente. Acá hay una guerra que es clasista, hay una guerra religiosa, hay una guerra por regiones, hay un independentismo. Es decir, indudablemente que desde 1898 que España venía de tumbo en tumba, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo diría que es la crisis borbónica, ¿no? Después de la crisis borbónica de fines del siglo XVIII, en donde España pierde la guerra geopolítica con Inglaterra, batalla de Trafalgar. Desde allí vino la independencia de América, que en realidad es una especie de guerra civil que estaba ya dada en España y acá se proyectó sobre América, y las sucesivas guerras carlistas, que evidentemente dejaron a España en un estado de indefensión. Esto no quiere decir que los carlistas tenían la culpa, quiere decir que estuvo la guerra civil en el siglo XIX, fue la guerra carlistas, admirablemente descritas por un escritor liberal, como ese Benito Pérez Galdós, en los episodios nacionales, hay que leerlos. Pero el tema es que se llega a 1898, como vos muy bien señalás, que es el fin del Imperio Español en todo aspecto, aún en la parte ya formal. Se pierde todo. Y a partir de ese momento, las condiciones para la guerra civil, para que el conflicto terminara adentro, yo creo que eran casi inevitables. Si bien el gobierno de Primo de Rivera trató de poner las cosas, del general Primo de Rivera, sí, padre, José Antonio, es decir, es un gobierno de un profundo sentido social y demás, y que trató de poner la economía en pie y demás, y que logró hacer un montón de cosas. El clima de guerra civil y el nihilismo que había operado a través de, hay que decirlo, de una actitud, de un clericalismo estrecho y ciego en España, que no es nuevo, es decir, viene desde el siglo XVII o del siglo XVI, es decir, el contrarreformismo español se fosiliza y se convierte en un aparato de una moral estrecha y restricta y produce una reacción como pocas veces se vio en otros lados, es decir, de destrucción de iglesias, destrucción de templos, anteriores a la guerra civil. Anterior a la guerra civil. Con la llegada de la República, el advenimiento de la República. Importante, ¿por qué cae Alfonso XIII? Es decir, ¿cómo se produce la abdicación de Alfonso XIII, que fue la clave del vuelco a la República? Antes Alfonso XIII le había pasado la posta a Primo de Rivera, porque evidentemente que era tan débil el gobierno, de un desprestigio tan grande, que lo bendice a Primo de Rivera. Pero Primo de Rivera es sobrellevado por las nuevas fuerzas emergentes. Exactamente. Y al final tiene, en el año 30, pues del 23 al 30 creo, tiene que Alfonso XIII se va, abandona. Antes de que Alfonso XIII abandone, el general Dámaso Berenguer lo sucede la abdicación fue en 1931. La de Alfonso, claro. Pero en el 30 ya Primo de Rivera había fracasado. Y quedó Dámaso Berenguer en un gobierno de transición para incorporar a todos los sectores disidentes, o sea, liberales, socialdemócratas, y hay una influencia muy grande ahí de
de la masonería. Es decir, la masonería opera enormemente a favor de la República. No es ningún misterio lo que estoy diciendo. En 31 asume el gobierno provisional de Alcalá Zamora, ¿no? Sí. Y Manuel Azaña, un intelectual oportunista en muchos aspectos, intelectualmente notable, sí. queda como presidente del gobierno. Pero este gobierno estaba entre dos fuegos. Sí. Los conservadores, los latifundistas, esta vieja idea feudal que todavía cambiaba más, ese clericalismo absolutamente obtuso, retrógrado por un lado, ¿no? Más los militares, que se habían sentido también postergados, y los ultrarrevolucionarios. No olvidemos que estaban la CNT de los anarquistas. Sí. Por eso, Horacito, acá hay una cosa que es interesante decir, que esto lo que yo señalo, como las guerras civiles y demás, cuando llegan a su punto extremo, se llega a un estado de anarquía general en que nadie se salva, ni las derechas, ni los centros, ni las izquierdas, ni arriba, ni abajo, ni los clericales, ni nada. La gran anarquía, aparece el gran estallido de la anarquía. Las Fuerzas Armadas, por eso, cuando empieza la guerra civil, todavía no hemos empezado, pero cuando empieza la guerra civil, generales que eran republicanos se pasaron al bando nacional y generales que eran monárquicos se pasaron al bando republicano, hasta el rojo. Sí. Olvidemos el general Conde Hidalgo de Cisneros, el comandante de la Fuerza Aérea. Es importante porque yo este tema no lo manejo mucho, pero actúo como a través de inquietudes lógicas. ¿Cómo estaba estructurada la República Española desde la caída de Alfonso XIII hasta que después... Bueno, la bolsa de gatos que había en esa coalición, un gobierno de coalición, cuando se llama a elecciones en febrero del 36, ¿no? El gobierno del Frente Popular tenía Izquierda Republicana y Unión Republicana por un lado. Estaba el PSOE, que sigue estando, el Partido Socialista Español, Obrero Español, el PSE, el Partido Comunista Español, que respondía a la Internacional Socialista, o sea que era un partido que no respondía a Madrid, sino a Moscú, y era el más organizado. Más el POU, que eran los anarquistas, ¿no? El Partido Sindicalista Anarquista. En Partido Obrero Unificado, ¿no? POU, después se agregó POU, Partido Obrero Unificado marxista. En Cataluña estaba Esquerra Republicana, que era la suya, más la CNT, Confederación Nacional de Trabajo, Sindicato Anarquista, y la UGT, la Unión General de Trabajadores, que era socialista. Más los nacionalistas como los vascos que estaban con la República, pues habían prometido la independencia. Salvo los vascos tradicionalistas que eran requetés. Que eran requetés. Por eso digo, requete bien, ¿no? ¿Cómo anda? Requete bien, ¿no? Requetés, que eran carlistas. Lo hago desde mi desconocimiento, pero ¿qué pasa entre el 31 y el 36? ¿Cómo va agravándose la situación y por qué? Porque yo creo que eso fue por el predominio de cada vez grupos mayor republicanos armados. Pero claro, cada vez mayor la injerencia de los anarquistas y los dinamiteros del norte, que hacen una huelga terrible en el 34, que reprime Franco, entre otros. Claro. Bueno, pero la reprime porque lo ordenan. Lo ordenan el gobierno, reprimirlo. General del gobierno. No, y Alcalá Zamora trata de derechizar, entre comillas, un poco la situación, porque se le está yendo de madre totalmente, ya en el 34. Y en el 36 lo reemplazan. Claro. Azaña queda, digamos... Vos fíjense ustedes que el movimiento, yo digo el patriotismo, porque decir de derechas, José Antonio, no lo podés calificar ni de derecha ni de izquierda, es un patriota. Entonces, es lo mismo creo yo con Calvo Sotelo. Uno decía que Calvo Sotelo, José Calvo Sotelo era monárquico, era monárquico, pero un hombre de costumbres burguesas, profundamente apegado a su tierra gallega, era un campesino de buenos modales, de buena educación, y que era monárquico, porque era conservador, pero... Porque estaban los monárquicos de Renovación Española y la Seda, donde estaba Gil Robles. Claro, y José María Gil Robles era formalmente monárquico, pero curiosamente el partido más formalmente monárquico, que es el de José María Gil Robles, la Seda, es el que más se acerca a dialogar con socialdemócratas y hasta con comunistas, para tratar de mantener el orden, porque el objetivo... para algunos, y bueno, era justificado lo que decía Gil Robles, era mantener el orden. Pero aquí el problema es que los anarquistas y los comunistas no les interesaba mantener el orden, y además lo decían, hay que romper todo. Entonces empezó esta tremenda destrucción de iglesias,
y el intento Pero de eso España... empezó antes de No, la antes de la declaración guerra, de sí, la guerra. Antes de la Antes de guerra, la guerra, lo que pasa es que sí. se acentuó inmediatamente en los Claro, primeros sí, sí. meses de la guerra, cuando ya se desborda totalmente. Porque Claro. aquí Azaña intenta especular con las izquierdas y lo que siempre ocurre, cuando le das armas a la población, después es muy difícil sacársela. Sí, por supuesto. Y además ahora en las memorias de Alcalá Zamora, que lo exhumaron varios Esto es muy interesante, historiadores, yo no lo sabía. yo tampoco, la verdad que Sí. agradezco a Antonio de la Huerta que mandó esa información, de fuentes españolas fidedignas, las memorias de Alcalá Zamora que se mantuvieron hasta hace poco, sin editar. Alcalá Zamora, que se va justamente porque ve que es un desastre esto, señala que las elecciones donde gana por el 47 a 45 la República, Son fraude. hay 50 escaños escamoteados, lo que ellos llaman el pucherazo. Eso. El pucherazo. Ahí está. O sea, hay fraude. Si hubiera sido al revés, 47 a 45, digamos, del otro bando nacional, igual España estaba dividida con una grieta insalvable, donde las fuerzas venían con una presión, una olla presión, donde se cocinaba, digamos, un guisado que no tenía otra escapatoria que Era lo que los la españoles violencia. dicen, era un cocido, esto era un cocido, que era un cocido, porque había de todo ahí adentro. Era Sí. Ahora, permitidme para ordenar mentalmente y quiero que también para los espectadores. La secuencia es, abdicado Alfonso XIII, se constituye formalmente la República. Ahora, esa república inicia lo que Calvo Sotelo al final critica, ¿no? La política de partidos, ¿no? Hablando de que la política de partido y la disciplina de partido fue la que terminó llevando a las contradicciones de España. Pero dejando de lado la interpretación político-ideológica, los hechos, ¿cómo se daban? Porque la situación española era inmanejable por razones regionales, pero también por la acción de la Guardia Republicana, tengo entendido. Bueno, ¿cómo se llamaba? La Guardia Republicana era con algunos efectivos realmente que venían de colegios militares, era gente, digamos, de los mejores, digamos, técnicamente hablando. Pero el tema es que Azaña, cuando se va al Alcalá Zamora, lo que hace es alejar a todos los militares importantes que eran sospechosos de planear una revolución militar, porque realmente era un desquicio muy grande. ¿No? Entonces lo manda Godet a Asturias, lo manda a Franco a Canarias. Estaba Sanjurjo, que ya había intentado una revolución en el 31, 32, estaba en Portugal. Exiliado. Entonces había una red de militares descontentos y Azaña lo que hace es poner más fuego. No hay que olvidarse, claro, por eso, cuando Primo de Rivera, el general Primo de Rivera renuncia, Miguel Primo de Rivera renuncia y viene Dámaso Balaguer, va al exilio, es decir, no es que se va a su casa como un presidente, como un jefe de gobierno que renuncia y se va a su casa, no, se va al exilio, muere en París, poco antes del advenimiento de la República. Además proclama una amnistía. Claro. Proclama una amnistía para todos los que estaban juzgados por la subversión al mismo gobierno, digamos, del año 34. Es decir, y lo pone a Casares Quiroga, que era un militar totalmente de izquierda, digamos, por así decirlo. Estamos hablando de izquierda-derecha en términos de esta coalición, ¿no? Sí, para configurarlo, porque a veces es escurridizo. Lo que pasa es que ahí Quiroga en realidad la gente obedecía a otra cosa, pero por la condición de él decía otros planes, ¿no? Él está en un plano internacional. Casares Quiroga decía de la realidad española. El tema que yo siempre digo es cómo se daban los antecedentes previos al levantamiento de Franco, que un poco son los que lo determinan. Es decir, cómo era la situación inmanejable. Yo recuerdo frases que correspondían, entiendo, al último discurso que da Calvo Sotelo en las Cortes. Que parece ser que cuando terminó ese discurso, la comunista Dolores Iturre le dijo... Ibarruri. ¿Cómo? Ibarruri. Dolores Ibarruri, la pasionaria. Dolores, la pasionaria, sí, yo pronuncié mal. Le dice, ese fue tu último discurso. Claro, porque ya había en la calle, digamos, los falangistas, los requetés por un lado, y las milicias anarquistas y bolcheviques, digamos, chocaban y había siempre atentados y se mataban. Se mataban entre ellos. Creo que Sáenz de Tejada era, Sáenz de Heredia.
era uno de los, Sáenz Tejada, un teniente de la Guardia de Asalto, muere y como represalia entonces viene lo de Calvo Sotelo. Exactamente. Que es bueno, lo de José Castillo, ¿no? Lo del teniente José Castillo. Sáenz de Heredia y José Castillo. José Castillo es el detonante, porque muere José Castillo y al día siguiente la misma Guardia Republicana que recoge el cadáver de José Castillo va y lo mata a Calvo Sotelo. A Calvo Sotelo. Entonces y matan además a Sáenz de Heredia, primo de José Antonio. Y matan a Sáenz de Heredia. Entonces ahí ya era una cosa, José Antonio disuelve Falange a Saña, lo mete en cana a José Antonio, y ahí ya entonces dice la sublevación tiene que adelantarse. Cuando llega el 18 de julio, José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, está preso. También lo está Ramiro Ledesma Ramos. Caen prisioneros Ramiro Ledesma Ramos, es decir, las tres cabezas de la Falange están, bueno, no bien comienza la guerra civil, muere Onésimo Redondo, ¿no es cierto? Y Ramiro Ledesma Ramos está preso y también se lo fusila. Es decir, es un problema muy grave porque queda absolutamente descabezada la Falange. La Falange queda descabezada con los primeros días. Entonces, no sé si con José ahora, Antonio preso, ¿no? ¿Hacemos un alto o arrancamos con el tema clave, el pronunciamiento, el levantamiento? No, a nosotros arrancamos, cuando nos digan cuando terminamos, perfecto. y después seguimos. Ya había, en marzo se habían reunido, no sé si en casa de Gil Robles, varios militares españoles para pensar, digamos, en un levantamiento. Sí. Estaba Franco, estaba Mola, Sanjurjo estaba en el exilio, y sabía el gobierno por el servicio de inteligencia lo que estaba ocurriendo, pero pensaron de que era mejor que por ahí hubiera un pronunciamiento, porque así lo liquidaban de entrada. Lo que pasa que no contaron con que la rebelión iba a venir desde el ejército de África y la Legión, que eran las fuerzas. Eran 47.000 hombres sobre 200.000 hombres en total del ejército, de las Fuerzas Armadas españolas, que eran lo mejor, lo más granado, porque además tenían experiencia de guerra. La del Crim, toda la campaña del Rif, etc. Manejados por un hombre sin carisma personal, pero técnicamente muy bueno, uno de los generales, si no el más joven de Europa, era Francisco Franco. ¿No? Y además con la figura mítica de José Millán Astray, ¿no? Que claro, de la Legión, claro, es decir, era gente que sabía manejar armas, por así decirlo. Ahora, tenían que cruzar el estrecho. Es donde entran a manejarse algunas fuerzas conservadoras, como March, Juan March, Bolín, que son los que ponen el famoso Dragon Rapid, ¿no? De Canarias a Marruecos, para que se haga cargo del ejército de África, Franco. Le mandan varios destructores porque la marina estaba dividida para cortar cualquier suministro por mar, desde la base de Melilla. Se dan cada episodio. El libro de Rigo Petaco, que es un italiano excelente, ¿no? Viva la muerte, ¿no? Mito y realidad de la Guerra Civil Española. Dicen que el general a cargo de Melilla hacía unas maniobras y toda la oficialidad ya estaba sublevada, menos él, que obedecía a la República. Entonces, ¿cómo se saludaban en las maniobras? Café, la oficialidad. Camaradas arriba, Falange Española. Y decía, pero ¿cómo? Están siempre pidiendo el café si recién estamos por el pescado. Hicieron, lo fusilaron inmediatamente cuando toman porque Mola dijo, hay que escarmentar. Todo general, pues la mayoría de los generales estaban con la República, no la mayoría de los oficiales. 70% de la oficialidad eran de más conservadores, más religiosos, les molestaba el tema. Los generales eran más componedores con la República, porque además tenían sus puestos. Además estaban más en contacto con el pueblo profundo. Con el pueblo profundo, muchos venían del interior, que eran el campesinado que era religioso, digamos. Entonces, eso sí se sublevaron. Y ahí, en los primeros momentos de la sublevación, el que caía, ¿no? Ahora, la diferencia estaba en que unos eran más técnicos, fusilaban, y otros, los anarquistas, colgaban sacerdotes, quemaban 161 iglesias en una semana. Además esa furia de vaciar los conventos y tirar los cadáveres a la calle, ponerlos en exposición a las momias, y destruir sistemáticamente los altares, las imágenes y demás, supone... Obras de arte muchas. Sí, por supuesto, obras de arte. Destrucción de edificios. Hay en Barcelona, creo que hemos estado juntos ahí en Barcelona, uno de los templos, ya no me acuerdo
recuerdo. Santa Clara del Mar, que Sí. no queda ningún... No, pero hay uno que tiene unas columnas que son más anchas que esta mesa. Santa Clara del Mar, la que está- Trataron de cortarle, no pudieron, se cansaron, le prendieron fuego, pero tiene la marca de donde quisieron cortar. Pero hasta Una qué cosa punto extraordinaria, ¿no? esta sociedad estaba desquiciada, que Desquiciada. hay una anécdota que cuenta Rigo Petaco, que una monja muy jovencita se trasviste, o sea, se viste con ropas para la época, supongo, un tanto provocativas para poder salir. Sí. Y efectivamente, Sí. puede Sí. huir. Cuando llega a la casa, Sí. la familia dice, en vez de haber estado en el convento, te has prostituido y la matan. Sí. No, es increíble. O Sí, sea, ¿hasta sí, qué sí, punto sí, era una sí, sociedad sí. que Pero, estaba espera, desquiciada? hay 2 o 3 aspectos importantes. Primero, la división dentro de los grupos republicanos entre anarquistas y comunistas, que después durante el curso Claro. de la Sí, guerra claro. crea una situación insostenible. Entre los socialistas bolchevizantes, Largo Caballero, y los moderados Indalecio Prieto, que querían un socialismo Claro, serio, exacto. no socialismo Sí, bolchevizante. sí. No, estaba todo muy dividido. Ahora, hay Pero un- el hay un socialismo, aspecto el problema del socialismo es que, claro, estaba una Margarita Nelken y esa gente que proponía cosas, bueno, que hoy se ven y se escuchan en la calle, pero que son absolutamente disolutivas. Entonces, ante Pero esa que para esa situación... época era ni si- directamente Claro, era disolutivo. petardista, Claro, sí, era sí. Los sí, términos petardista. del levantamiento de Franco fueron en julio, ¿verdad? Creo que el 18 de levantamiento- julio. 18 de julio. Los términos del levantamiento de Franco, concretamente, ¿qué era lo que planteaban? ¿Una destitución del gobierno, un cambio de gabinete? ¿Qué era Sí, lo que- exacto. Sí, no, cambiar el gobierno, Exacto. digamos, era, sí, directamente, porque, digamos, no confiaban ni en socialistas ni en anarquistas, Nada. y los comunistas, que eran los más organizados y los más respetados, entre comillas, obedecían a la Internacional Socialista, que estaba Stalin con sus famosos frentes. Sí, Stalin sí. había creado frente rojo en todos los países del mundo. Exactamente. Nos olvidamos de lo de la Porque, Unión claro, Soviética, Eh, digamos, como factor Franco de poder. califica Claro, directamente en el al ejército, como conte- ejército rojo, claro, al en el ejército con- republicano. En el Lo cual quiere decir- contexto que estalla la Guerra Civil Española, hay un hecho nuevo. La primera presencia formal y organizada militar de la Rusia soviética en Occidente, porque Sí. hasta entonces no se había dado una experiencia de ese tipo. Y lo mismo la venida Bueno, después el las brigadas reclutamiento internacionales. internacional de... Y vamos a llegar a eso. Sí. Pero la intervención a favor de la República estuvo representada por 4 países. La Unión Soviética, Sí. los Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Inglaterra. Porque si bien los Estados Unidos no se expidió y se mantuvo neutral, Pero las mandaban armas, guerrilleros. por supuesto. No, guerrilleros no, armas no, aparte de las brigadas internacionales. La brigada Abraham Lincoln, Sí. Abraham Lincoln es una brigada norteamericana que peleó en el Valle del Jarama. Sí. Ahí El Valle del Jarama. está Tiene la canción. inclusive. Hemingway, está Hemingway. Ahí está Que es un Hemingway. hombre Sí. que escribe muy bien, por quien dobla las campanas, que es una película, exactamente. y que no dice nada de los crímenes. En cambio, Orwell, Sí. en Lucha en Cataluña, Exacto. abjura de todo esto en el 37, Exacto. dice esto es una barbaridad y se retira. Orwell, que viene del comunismo, Que viene del curioso. comunismo. Sí, sí. En cambio, Hemingway, que viene de los Estados Unidos y que se prestó y que, bueno, salió en los diarios, yo no estoy diciendo nada que no haya salido en los diarios, salió en los diarios, Hemingway fue torturador en la Guerra Civil Española, por supuesto de los nacionales, estaba en el bando rojo él, después fue torturador en París durante la Segunda Guerra. Es curioso, Hemingway le salió esos documentos y dicen que es remotamente el origen de su suicidio, pero habría que hablar de Hemingway, Bueno, habría que ver, meternos sí. en otro lío que... No hay que olvidar que Pero- estaba el Frente Popular en Francia, que es el primero que permite, primero ayuda a Francia con armas francesas, Sí, y después permite el paso de la Unión Soviética. Cuando Mussolini se entera, esto en los primeros momentos Sí, de la sí, sublevación, sí, estamos hablando del propio julio, de fin de julio, Sí, sí, sí. cuando Mussolini ve que hay una posibilidad de que hay un Frente Popular en Francia, hay un Frente Popular en España, que cierra el Mediterráneo, él, por una cuestión puramente geopolítica, se da cuenta de que tiene que intervenir, Sí, claro. antes que Claro. Hitler. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Y lo que quería Franco era trasladar el tercio, la legión, digamos, el ejército de África, a la península, para península. poder desde Extremadura avanzar sobre Madrid. Sí. Mientras Mola, que estaba en el norte, avanzaba desde el norte. Exactamente. Entonces le pide aviación. Y le mandan 12 Savoia Marchetti 81, donde cabe, digamos, al mando de un joven que se había destacado mucho en la campaña de Viciña, que era Ettore Muti. Ajá, sí.
que llegan a África y bueno, Famoso piloto famoso después, piloto, sí. ¿no? Y un hombre muy convencido, un hombre del régimen realmente. Sí. Valiente, digamos, muy condecorado. Sí. Este hombre va con creo que 2 o 3 aviones quedan. Uno cae en el Marruecos francés, entonces se dan cuenta de la intervención italiana y se internacionaliza enseguida la guerra. Van y piden ayuda al Reich. Y Hitler dice, a mí lo que me interesa, la geopolítica también, yo necesito cromo, níquel y... Mandó los aviones de transporte. De transporte primero, Junker 52. El Junker El 52. factor después, inmediato, eso lo explica Wilfred von Owen en su libro La guerra civil, Hitler y la guerra civil española, porque von Owen había sido boletinero, había sido administrativo de esa. Y ahí explica muy bien en detalle cómo fue la intervención alemana, porque en realidad el requisito que se le pidió a Alemania era los aviones para transportar las tropas de Franco, sin los cuales no era posible, y la aviación italiana no daba abasto. Esa fue la razón que dice que pusieron tanto unos como otros aviones del puente aéreo, fue el primer puente aéreo importante. Claro, Sí, no obstante, Alemania mantuvo siempre el embajador en Madrid, hasta que se equilibraron las partes y puso embajador en Burgos, ¿no? Y cerró la embajada en Madrid. Pero en el primer año de guerra tenían embajador en Schleier, estaba en Madrid. En cambio, Faupel es el que llega después a Burgos, ¿no? Claro, porque ahí venía, el primer país que interviene formalmente es Italia. Incluso después manda unidades la famosa, de combate. Cuerpo voluntario. Pero la diferencia es casi mínima, ¿no? Porque ¿cuándo llegó la Legión Cóndor? Creo que son 15 días de diferencia. Por eso, Pero ojo, la Legión Cóndor, también mucho he hablado y del libro de von Owen, se limitó al apoyo aéreo de los Stuka y a blindados, apoyo de artillería móvil. Tanto es así que la Legión Cóndor nunca tuvo una existencia visible en España, nunca fue reconocida por Alemania. No, usaba el uniforme español. Una unidad alemana en España, ¿no? Tanto así que cuando los soldados alemanes, aviadores y tanquistas básicamente, volvieron a Alemania, volvieron como que dice en secreto, como no se podía mencionar que habían sido parte a pesar de que una guerra varios civil. de ellos, varios ases de la aviación alemana, como Werner Mölders, Adolf Galland, en el proceso, no sé si Marseille, no, porque era muy joven, ¿no? No, Pero Mölders, Galland, Galland. no sé si Novot ni alguno de ellos, hubo 2 o 3, que fue Elsau puede ser, no sé, creo que Elsau venía de la Primera Guerra y después estuvo en España. Sí, Richthofen, el primo del Barón Rojo, claro, era el jefe de la contra. Claro, estaban todos condecorados con la laureada. Sí, con la laureada de San Fernando y la Spanienkreuz, la cruz española, tenían la cruz española, los pilotos, y el hermano del Barón Rojo, el general Barón, después mariscal, Manfred von Richthofen. Lothar, ¿no era Lothar? No, Lothar, el varón es Manfred es el varón Wolfram von Richthofen, el hermano, fue comandante, el último comandante de la Legión Cóndor, ¿no? Sí. Cuando se hace el desfile de la victoria, además está presente él. Cuando pero el uniforme que usan es uniforme español, no así la brigada, ¿cómo se llama? La Legión Italiana de Alejandro Farnesio, que era que tenía un uniforme italiano, peleaba con uniforme italiano. En cambio, General Gambara tenía un uniforme italiano. Vos ves las fotos. Sí, era otro. En el proceso de Nuremberg, recuerdo que haber leído que cuando se le pregunta a Göring sobre la intervención alemana en la Guerra Civil Española, él respondió que Alemania intervino por 2 motivos fundamentales. Primero, porque recibió la solicitud de un gobierno que consideraba legítimo que le pedía apoyo. Y en segundo término, porque Alemania quería ensayar nuevas armas, que fue principalmente el debut de los Stuka, como bombardeos en picada, y además probar los blindados como artillería móvil. Los soviéticos probaron el T-26, que era mejor blindado que todos los demás. Exacto, claro. Eso lo hicieron los soviéticos e indirectamente lo hicieron los franceses y los ingleses. Lo que pasa es que no podían mandar, pero mandaban armamento, es decir, el armamento que Francia y Estados Unidos mandaban más que Inglaterra, pero Inglaterra también.
Es decir, en realidad, los que después se polarizaron en la guerra, los llamados aliados, incluyen los aliados a la Unión Soviética, porque a fin de cuentas pelearon juntos, esos 4 estaban del lado republicano en la guerra civil, sin discusión. ¿No? Bueno, sin discusión. hacemos el break y continuamos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con la Guerra Civil Española. Tengo aquí una cifra. En el bando nacional, 258 militares fusilados o expulsados por la República. En la República, 4.450, 1.729 fusilados, ¿no? Una sangría aún mayor, y había muy pocos generales muy buenos. Miaja y sobre todo Rojo, el coronel Rojo, que después, que ellos eran de carrera. Sí. Los de carrera... Lister no era de carrera. Lister no era de carrera. Y bueno, tenían algunos comandantes a ese nivel que eran como el campesino, digamos, que después fue a parar a Moscú, en circunstancias no muy buenas, ¿no? Y digamos, Valentín González se llamaba, ¿no? Valentín González. El campesino. Y tenían comandantes anarquistas muy valerosos como Durruti y su columna, pero que no hacían caso de ninguna disciplina, de ninguna programación militar seria, ¿no? Y por eso el ejército de África, que era probado en combate, con la legión, gente entrenadísima, bien equipada, eran los que ganaban las batallas, hasta que se moviliza todo en el 37. Claro, por eso en el 36 es un derrumbe prácticamente de las posiciones republicanas por esta anarquía que él dice. Buenaventura Durruti, que decía, nosotros hacemos la guerra. Hubo una mini guerra, bueno, eso fue en el 37, la mini guerra civil en Barcelona entre anarquistas y comunistas, es decir, porque claro, no querían obedecer a nadie. Eso naturalmente provocaba una disolución en los mandos, y por eso en el año 36 se produce ese gran avance de los nacionales. Después eso se enfría cuando empieza a venir primero la ayuda soviética, los comisarios políticos y comisarios militares soviéticos, y por supuesto la intervención de las brigadas internacionales, que venían ya con su propia disciplina, es decir, no tenían... Claro. Venían ya con su propia disciplina.
la mayoría de las brigadas internacionales naturalmente Creo que, ¿dónde fue? En la ciudad universitaria de Madrid, que los anarquistas y los comunistas formaban bandos diferentes. Exactamente, No sé si hasta sí, se sí, enfrentaban sí, sí, entre ellos. Sí, la idea era converger sobre Madrid, porque tomar Madrid era tomar la capital política, militar, económica y todo. Pero Madrid estaba bien defendida. Sí. La columna de Mola, bueno, Sanjurjo muere en accidente de aviación, trasladándose a España. trasladándose a España. Mola en el 37 ya muere también, y queda Franco como jefe supremo con el gobierno en Burgos, y hay una junta militar que él preside y donde ya es el caudillo, digamos, ¿no? Y es el jefe no solo militar sino político del levantamiento. En el 37, recién a mediados del 37, se crea el Ejército Popular, ya más disciplinado. Los anarquistas habían muerto, muchos de los dirigentes. También del lado nacional, algunos jefes como José Antonio fusilado, Onésimo Redondo fusilado, el jefe del sindicato de campesinos. Exactamente, sí. Y Puere Ramiro Ledesma Ramos, Y Ramiro que era Ledesma el Ramos, más... que estaba preso. Los presos eran José Antonio, Primo Rivera, y Ramiro Ledesma Ramos. Onésimo Redondo cayó en el frente. Cayó en el frente los primeros días, ¿no? Pero por eso queda descabezado, eso, en realidad la falange queda descabezada, con José Antonio preso, y después lo fusilan y con Ramiro de Ramos. Pero en Madrid lo que fracasa será el ataque militar, porque el general Fanjul, que es el que tiene el cuartel de la montaña, que es el encargado de tomar Madrid, Fanjul se le encarga tomar Madrid. Iba a ser el general Rodríguez Navarro, después sino que el general, ¿no? Franco lo llamó, lo puso en otra situación y tenían temor que no se decidiera. Entonces lo ponen a Fanjul, que sí estaba decidido. Pero los del cuartel de la montaña, que intentaron avanzar sobre Carabanchel, fracasaron, tuvieron que replegarse sobre el cuartel de la montaña. Y el cuartel de la montaña fue tomado, en realidad, por anarquistas, comunistas, por el ejército español, que ya entonces se le decía ejército rojo, por el quinto regimiento, el famoso ya se formaba el quinto regimiento, con Lister, con ¿cómo se llama? Con el Lister y con el campesino, y el otro, no había el rojo, pero el rojo era militar, no, el otro con Lister, Miaja, Rojo era lo principal. Miaja era militar, sí. Bueno, y y Bonaventura Durruti, que estaba en Madrid. Es decir, si uno ve la toma del cuartel de la montaña, porque hay filmaciones y mucha documentación gráfica, es una toma caótica, no es una toma ordenada, es una situación de caos, es un asalto por caos. Lo que pasa es que los milicianos, anarquistas y comunistas, y después la Brigada Internacional, no estaban integrados en el ejército español. No. Pero sí los requetés y los falangistas, con lo cual tenía una disciplina militar mejor. Digamos. Los carlistas eran durísimos. Los carlistas, no solo por sus enemigos. Los carlistas, que eran más que por su disciplina, por su resolución a ir a la muerte, ¿no? Es decir, los carlistas decían que no había más peligroso que un carlista después de haber tomado la comunión, ¿no? Una vez que había comulgado era peligrosísimo, porque estaba decidido a ir a la muerte, ¿no? Y además no querían usar casco, usaban boinas rojas, usaban las boinas aún en combate. Entonces, bueno, murieron muchos, tuvieron muchas bajas por eso, porque no querían usar cascos. De entrada Galicia, el norte de Extremadura, Castilla la Vieja, salvo Asturias y el País Vasco, toda esa parte quedó para los nacionales de entrada. Sí, Sevilla que cayó. Y Sevilla porque Caipo de Llano la toma, digamos, por iniciativa propia, una por cosa. Iniciativa propia, el mapa de la y va ampliando el frente por radio, una cosa muy curiosa. Si bien ¿no? se fue achicando, pero constituía dos núcleos de ataque separados, en el norte, que lo había planteado Mola, y las fuerzas más organizadas de Franco del sur, convergiendo sobre Madrid, pero había que combatir, digamos, durante el camino. Quieren desviar a Valencia y no pueden, Málaga no pueden, porque la República pone todo lo que puede, mientras está reorganizando más o menos el ejército. Y ahí hay la campaña de Guipúzcoa, de julio a noviembre del 36, en el norte, y el hecho curioso de que no se sabe, los contrarios al bando nacional, pro-republicanos, historiadores, dicen que fue para ganar propagandísticamente. Otros
dicen que en realidad lo hizo por solidaridad. Franco desvía la columna principal que va a Madrid para salvar al Alcázar de Toledo, que estaba 2 meses hacía que el coronel Moscardó, es curioso, el coronel Moscardó era el jefe de entrenamiento del ejército español, iba a partir para Berlín, para la Olimpiada de Berlín. Cuando en el camino ve semejante desquillo, vuelve al Alcázar, son 7 cadetes en el Alcázar, 7 cadetes, pero como 500 hombres de la Guardia Civil. Exactamente. Más mujeres y niños que se atrincheran 2 meses ahí, que tienen vituallas, todo, ¿no? Digamos, y que los atacan continuamente y no pueden, incluso minan el Alcázar y todo, hasta que el coronel Varela, que era un cuadro importante. General, ya era general, creo ahí. ¿Ya era general? Sí, ya era general Varela. O creo que lo hacen general con la toma del Alcázar, algo así. Lo salva del cerco. Moscardó. Y es famoso porque no está totalmente probado, pero bueno, hasta está lo del hijo. Entregar al Alcázar, papá, si no me van a fusilar, bueno, encomienda tu alma a Dios y arriba España. Pero eso no es un episodio histórico probado. Según Rasrigo Petaco lo fusilan al hijo. Según otro, como es el Gibson. Sí, pero Gibson dice que no. Gibson es muy útil por algunos datos que da. Pero lo que pasa es que Gibson manipula permanentemente los datos. Es decir, te da el dato y te dice, bueno, pero en realidad no fue así. Poco menos que Calvo Sotelo se murió solo. Es decir, no me pudieron negar el asesinato de Calvo Sotelo y bueno, dice, no fue una iniciativa individual del tipo que lo estaba custodiando. No es así. Es decir, esto no es así. Ahora bien, sí, Gibson hace estas observaciones, pero no son precisas. Lo que importante de Gibson para mí, ¿no? Modestamente, es que Gibson por ejemplo, para el tema de García Lorca es interesante, por la cantidad enorme de datos que da. Pero él modula, no es neutral, él modula. Es un hombre pro-republicano. No, él lo dice, que su credo es la socialdemocracia, él lo dice. Mi credo es la socialdemocracia. Es lo mismo que Ricardo de la Cierva también, digamos, ¿no? Del otro lado. Sí, pero Ricardo de la Cierva, sí, por supuesto, Ricardo de la Cierva no oculta su franquismo, es absolutamente evidente, pero es más objetivo en los datos. Aún con menos datos, porque tiene menos datos que Gibson, que se fue especializando en este tema, con menos datos que Gibson, Ricardo de la Cierva proporciona una historia muy veraz y además tiene la costumbre de citar documentos sin manipularlos, inclusive, pero Gibson no los cita sin manipularlos. Eso es cierto, pero es preferible el otro, Hugh Thomas. Hugh Thomas es más serio. Thomas sí, trata de ponerse en el y no podemos decir que Hugh Thomas es franquista, no. Salas Larrazábal también. Es que Salas Larrazábal también, sí, hay muchos. Hay historiadores. Y después que tratan este revisionista nuevo que ha aparecido, que honestamente yo todavía no lo que Pío viene Moa, del comunismo, Pío Moa, que honestamente yo todavía no lo he leído, no he llegado a esa lectura. Parece un converso, digamos. Pero dicen, sí, pero me han dicho que es fundamental leerlo. Yo tengo esa materia pendiente, no lo he leído. Por lo menos yo viendo de afuera el escenario, que es qué se jugaba estratégicamente, porque Italia interviene por su propia geopolítica en el Mediterráneo. Y sobre todo porque, vos lo mencionaste antes, también la cosa no estaba bien en Francia desde el punto de vista del gobierno popular, el Frente Popular. Y Alemania interviene no solamente porque ambos, Italia y Alemania, quieren, como quise, cortar las manos de que no haya una intervención de Moscú en Occidente. Porque para mí el rasgo relevante era que la primera vez que la Unión Soviética se atrevía a intervenir formalmente. Porque pero con mucho temor por esta cuestión, porque Indalecio Prieto en un momento quiso declarar la guerra a Alemania, lo cual era un disparate en el sentido de que estaba implicada también Francia, entonces ¿qué hacían los nacionales? Declaraban la guerra a Francia, estallaba la guerra mundial, porque entonces tenía que hacer lo mismo. Indalecio Prieto dijo eso y el Consejo de Stalin dijo, eso sería una imprudencia inconmensurable. O sea, Stalin desaconsejó que Indalecio Prieto declarara la guerra a Alemania. Lo consideró un disparate Stalin. No, porque allí había en juego intereses geopolíticos que eran. Pero eso fue en el año 38, no al comienzo. Eran anticipándose a los puntos de control, estaba en juego que en España
que estaba en juego también el acceso al Mediterráneo, Claro, Gibraltar. claro. Y en eso tenía interés Mussolini primeramente, y por su alianza con Alemania, los alemanes que a la vez apuntalaban el flanco sur de España, de Francia. Sí, porque además es la no, alianza desde ya, lógica de los el contrarios. interés, claro, el interés ¿por qué el interés de las potencias? Lo de Alemania y porque de ganar la República, Alemania tenía un nuevo territorio enemigo, un incondicional de los aliados, porque después no iba a ser comunista en el sentido estalinista, no se lo iban a permitir, y hubiera terminado una socialdemocracia culturalmente de izquierda, No, y además alineada con Londres y con París. Y habían arreglado además la posibilidad de materiales estratégicos escasos que había en España, que Alemania es una gran fábrica sin tantos recursos minerales. Por supuesto. Y además el otro recurso, la pérdida de los recursos de Portugal, porque Portugal abastecía a Alemania una serie de productos y los perdía también, porque es evidente que si había un triunfo rojo en España, muy poco iba a durar Portugal. O Inglaterra le iba a poner condiciones para que aceptara, para que recién se fuera. La ofensiva sobre Madrid fracasa en Paracuello, fracasa en Guadalajara. Sí. En Guadalajara están los italianos que son desbandados por una superioridad aérea, incluso mayor que la Legión Cóndor en número, con aviación muy buena de caza soviética, que era el famoso Rata, que le decían Chaki. Exactamente. Que era hasta que vinieron, pero poco, los 109, los meses de 109 más adelante, tenían los italianos, los Fiat CR-42, siempre algún detalle, ¿no? Militar también hay que decirlo, ya que estamos hablando de conflicto bélico, que García Morato, que era el as nacional, usaba el Fiat CR-42, que era biplano, mientras que el otro era monoplano. Lo que pasa es que García Morato dice, sáquenle las ametralladoras, que era una sola, claro, porque era un as de los as. Entonces, ¿qué hacía? Looping y piruetas y todo, pero era superior el avión soviético en ese momento, y los tanques soviéticos T-26 eran mayores que los Panzer II, porque no había Panzer III. No había. Entonces, la ayuda de la Unión Soviética no solo fue numerosa, sino que fue técnicamente muy efectiva, sin duda, que es lo que permite frenar en la carretera de La Coruña también otro avance. Y darle rápida instrucción militar a las milicias, con Lister. Es decir, con Lister, por eso la canción esa de Lister y Campesino, con Galán y con Modesto, me olvidaba Galán y Modesto, Lister, el campesino, Galán y Modesto, fueron formados por los comisarios políticos y militares soviéticos. Y la flota estaba dividida. En el Mediterráneo habían tomado Cartagena, donde estaba la flota republicana, habían fusilado a los que se habían sublevado y habían tomado algunos cruceros, ¿no? El almirante Cervera y el otro, el crucero de Libertad, y el Jaime I, que era una corazón. Y el España había quedado en el Ferrol, que después fue Ferrol del Caudillo, y los dos mejores barcos que tenían los nacionales, que tenían todo, que era el Canarias y el Baleares, cruceros con cañones de 8 pulgadas, que es lo que vuelcan la situación en el mar. Porque con eso entonces podían, más la intervención de los submarinos italianos, ¿no? Y bueno, ahí se dieron algunos combates navales muy importantes. Siempre con el gran valor de los españoles, tanto de un bando como de otro, ¿no? De ir y atropellar. Conviene, bueno, lo recordamos ahora, antes de hablar del final de la guerra, pero por el final de la guerra, el embajador alemán en Burgos, el general Franz von Faupel, dijo que brindaba por los dos ejércitos más valientes de esta guerra, el ejército nacional y el ejército republicano. Y, por supuesto, es decir, ellos no eran ciegos a este tema. Es decir, el ejército republicano era un ejército muy valiente, ¿no? Eran muy valientes. Ahora, voy al tema estratégico y geopolítico. Lo que se jugaba allí era el control de acceso al Mediterráneo desde el punto de vista geopolítico general. Y el vuelco desfavorable al bando aliado, al prebando aliado, porque esa fue una prefiguración de colaboración entre el gobierno comunista y los grupos informales bancados desde Inglaterra, Estados Unidos. Pero allí ya es donde se perfila el enfrentamiento de Italia con Inglaterra. Porque Italia se había afianzado, como hemos visto creo en el programa anterior, en la Tripolitania y la Cirenaica, lo que ahora es Libia, ¿no?
Y ya había planteado sus reivindicaciones con Abisinia, que el gobierno británico, eso creo que lo dice. Y tenía las en mente memorias de Malta, Eden. ¿no? Malta estaba ¿Cómo? en mente. Malta. Malta, sí, Sí. pero en cuanto a la expansión africana, Italia tenía pretensiones en Abisinia sobre la parte de la Somalia británica, que era el compromiso de habérselo dado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va configurando un nuevo esquema estratégico en el Mediterráneo, de la cual España era el punto clave porque era el acceso del oeste, que fue lo que después tanto se discutió sobre la guerra, el cerrojo de y el Gibraltar. condimensionamiento de Está. Gibraltar. Y claro. además él hackeó a Francia, porque de esa manera Francia pasaba a tener, en lugar de un gobierno aliado, un gobierno potencialmente enemigo en caso de conflicto. Los Pero ingleses, el looping que hizo Francia últimamente se interesa, pues lo puso al mariscal Pétain de embajador en Burgos, es decir, predominó la geopolítica francesa sobre cualquier ideología. Sobre los cualquier ingleses, cosa. como siempre, trataban de equilibrar las cosas. Ellos crean el comité de no intervención, que era un comité de intervención. Claro, exactamente. Claro, Sí, en siempre se revela. donde dejaban que los barcos Lo importante es el italianos, nombre. los barcos italianos pudieran ir y no así los soviéticos. Claro. Porque la República, los autores pro-republicanos dicen que en realidad los ingleses traicionaron a través del comité de no intervención. Lo que pasa es que los ingleses no querían tampoco una España bolchevique. No querían una España bolchevique, pero querían abastecer de armas a la Querían- República. Querían que la República se acomodara Lo de siempre. a la estrategia Sí, sí, británica. sí, sí. Este es el de la estrategia. Lo de este siempre. el Y es tema. curioso, hay que decirlo, Eso es lo que querían en ese los comité ingleses. de no intervención donde había barcos alemanes como el Deutschland, el crucero pesado alias acorazado de bolsillo, que bombardea Almería como represalia porque los republicanos le atacan el barco. Sí. Estaban los franceses, estaban los italianos y una sola potencia extraeuropea, la Argentina. Hubo un barco que... Dos, bajó, el crucero 25 de mayo, construido en Italia, un crucero ligero, sí. muy bueno, y el destructor Corrientes, creo que lo salvan a Serrano Suñer. Exactamente. Lo disfrazan de mujer y a la noche, en el puerto estaba en el norte, ¿no? Estaba García Mansilla, de embajador en Santander, por ahí. Exactamente. Lo suben con ahí los republicanos tacos y mirando. con pelucas, Claro, algo entonces así. como que sabían que se llevaban algunas chicas dudosas, la tripulación en Las realidad chicas dudosas eran todos Serrano los que Suñer con salvaban. peluca y con tacos, Sí. Que siempre se lo recordó, ¿no? Sí. La Argentina era muy querida, digamos, por lo que había hecho. Pero incluso lo que hizo salvando también republicanos importantes. Actuó muy bien la Argentina, ¿no? Muy bien. Y Uruguay también. Mirá vos, Uruguay también. Los uruguayos también se actuaron muy bien. Claro, en realidad acompañaban a los argentinos. Sí, acompañaban. Ahora, el estrangulamiento final que se produce sobre Madrid y la rendición estuvo, bueno, a último momento hubo un episodio importante, el saqueo del tesoro español que fue mandado a Moscú. Sí, ¿no? claro, era la un episodio contraprestación. muy importante. El asesor más grande era Rodin-Sepp, entonces que era capitán, luego fue general en Stalingrado, famoso Rodin-Sepp. Tenían asesores en Marina, los soviéticos estaban bien organizados. Pero a medida que se prolongaba la guerra, Stalin ya pensaba no en términos de internacional, sino de potencia, la Unión Soviética, que tenía que negociar de otra manera. Le fue largando la mano. Los republicanos hacen dos grandes ofensivas en Brunete y después en Belchite. Belchite, claro. Belchite, que ya es Aragón. Sí, ya es Aragón, claro. Belchite es Aragón. Está el famoso tema del bombardeo de Guernica. Acá hay que decirlo, ¿no? El Corriere della Sera del 26 de dicembre del 2000. Si atreven a decir la verità dietro la leggenda, così Picasso e un giornalista inglese contribuirono a creare il mito di una città martire. Sí. Dicen, Eso, bueno, yo lo leí también en Storia Illustrata y otros lugares. Sí. Es decir, más allá del valor que pueda tener el cuadro artísticamente, es un collage. Pero el cuadro, si vamos a hablar del cuadro, el cuadro era un cuadro que ya estaba pintado. Ya estaba pintado como Era homenaje al sangre en la toreo. plaza No fue de la Toreo. respuesta al toreo. Guernica. Sí, era Claro, sangre pero el en la hombre- Plaza de Toro y le agregó una bomba. Le agregó una bomba. No, había, claro, no. El cuadro, el Guernica de Picasso no tenía nombre, se iba a llamar España, no sé. Era un cuadro sobre la guerra civil.
Cuando vino lo de Guernica, le puso Guernica. Claro. Pero en realidad un cuadro sobre la guerra civil que el toro español sangraba y largaba lágrimas de sangre porque había una guerra civil en España. Sí. Pero no es que lo hace después de Guernica, No, no, estaba pero el casi tema de terminada. Guernica es importante porque es el día de hoy que se sigue discutiendo de que en realidad fue una creación propagandística donde las víctimas que se habrían producido eran menores que en la misma época en que ocurrió el ataque. No tuvo registro en el área, digamos, de guerra, como si hubiese habido... En primer lugar, no fue una orden de Richthofen, No. sino una unidad de la Cóndor que se le solicitó bombardear los puentes. Exactamente. Y le dieron mucho más duro a Durango, porque ahí intervino la aviación legionaria italiana también, porque exacto. era más importante Durango que Exactamente, Guernica. exactamente. Pero con el tema del cuadro Sí. Y la propaganda británica, posterior, sí, a posteriori. Claro, pero parece, a ver si es cierto esta versión, porque es una versión muy contradictoria, de que el bando republicano ocultó armas en los sótanos de Guernica para que no detectaran, y claro, si cae una bomba y el explosivo está en el sótano o en la casa, y que uno de los informes, yo recuerdo haberlo visto en una de las tantas historias de la guerra civil, que el aviador alemán que fue a bombardear puentes vio que tiraba la bomba acá y se producían explosiones por simpatía, lo que se llama simpatía, ¿no? Y eso lo sorprendió enormemente, y parece que había dinamita y municiones. Por en los eso sótanos después de se muchas dijo de las que había casas, sido eso. los dinamiteros y todo. Y de ahí Aquí dice- evidentemente que hubo un bombardeo de pocos aviones, además ¿Sí? no bombarderos, sino Junker 52 sí, improvisado, Sí. ¿no? Y hubo explosiones por añadidura, digamos. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Además, no había ningún servicio contra incendio. Sí. Digamos, si alguno estuvo en Guernica, yo estuve con un mapa del año 37. Sí. O sea, justamente 36, Sí, en realidad, sí. la guía Michelin. Sí, Y uno ve sí. que son las pocas cuadras Sí, ¿verdad? en esa época, ¿no? Sí. Entonces, ahí hubo una confusión. Por supuesto, eso fue una tragedia, murió gente, eso sí, es un bombardeo que inicia, digamos. Fue mucho más bombardeada la Barceloneta, ¿no? Sí, por pero supuesto. muchísimo más que Sí, cuando sí, Perón O justamente Durango, vuelve. Durango, como dijiste, ahí al lado. Pero Barcelona ya era una... Barceloneta. Uno ve en la Plaza San Felipe Neri Sí. las esquirlas de la aviación Sí, legionaria. sí, Cuando sí. Perón pasa por la Barceloneta, dice, ahí ve lo que es una guerra civil. Sí. Es lo que significa el bombardeo de una ciudad Sí, que no lo había visto en el frente, salvo Brest-Litovsk, por ahí, ¿viste? Exactamente. Pero digamos, eso sí que fue una cosa tremenda. De Madrid mismo, muchos lugares de Madrid, creo que cerca de la Telefónica Sí. hay un Hay, bombardeo. no, todavía se veían, hace unos años se veían todavía. Pero digamos, Guernica Sí, fue lo que tuvo fama. Esa campaña es muy importante porque al ganarla, la campaña de Asturias y País Vasco, se quedan con la industria. Entonces la República ya dependía solamente de los suministros. de los suministros Cae el extranjeros. Frente Popular en Francia y Francia le cierra la frontera. Exactamente. Y la Unión Soviética, que es muy curioso porque el asesor de Stalin directo, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo entrevista a Durruti y le dice, Durruti, ustedes no tienen disciplina, no tienen comando, no tienen nada, que solamente con el valor, dice, nosotros somos anarquistas y cuidado soviéticos porque nosotros estamos en contra absolutamente de todo gobierno. Claro. El soviético dice, a ver todos grato. esos autos requisados. Dice, ahí hay un hispano suiza precioso, dice, es el mío, dice Durruti. Tengo que ir rápido a las unidades de primera línea. Sí. ¿No? Entonces manda el informe a Stalin. Cuando regresa, Stalin lo manda a fusilar al soviético. Sí. ¿Por qué? Fueron los hombres del Potemkin, los viejos que habían estado en el Potemkin a ver qué pasaba, volvieron y no se supo más nada de ellos. Porque Stalin consideraba de que si decían que era el paraíso, la Unión Soviética, del proletariado, Sí. si veían cómo vivían, Claro. vivían los proletarios españoles, Sí, claro, sí. era una propaganda en contra. Claro. No hablemos Entonces, cuando ahí entraron le salía en el Alemania, Terminator. cuando entraban en Alemania, digamos, ya hay Sí, mucha después documentación, en que Alemania pensaban fue- que eran de los Junkers las casas, Sí. ¿no? Eran de los, Sí, de los, sí, sí, de los sí. obreros.
Cuando entraron en Checoslovaquia, cuando entraron en Polonia, ya se asombraron. Cuando entraron en Alemania dijeron... hubo una censura terrible, que incluso prohibieron los papeles. Así que después de la gran batalla, que fue un Verdún, varios meses de desgaste del Ebro, donde la República se juega todo y ya no tiene suministro suficiente. Y Madrid cae sola, porque la campaña de Cataluña... En el 38, cuando Franco dice no hay que gastar esfuerzos en Madrid, ¿no? Dejemos a Madrid ahí aislado. Cercado, cuando se termina la batalla del Ebro, que es la gran batalla, no la gran batalla en el norte, es la batalla del Ebro. Caído la batalla del Ebro, Valencia y Alicante quedan aisladas, y Madrid cae como una fruta madura, porque el golpe interno en Madrid del coronel Casado no lleva a otra cosa sino Casado. Y Barcelona, donde Largo Caballero primero, después Negrín, todos se habían ido a Barcelona, digamos, huyendo prácticamente de la línea de frente. Cae en febrero del 39, que es el famoso desfile, donde el Franconismo ya ha terminado. Que ya está Manuel Azaña en París. Ya estaba Manuel Azaña en París. El gobierno se fue a París. Y donde un hombre que yo respeto, y creo que ustedes también, que es el Miguel Hernández. Sí, claro que sí. Le dicen, vení a París con nosotros, dicen, no, yo me quedo. Exactamente. Hay dos cosas muy curiosas, ya que lo has mencionado a él. Voy a mencionar primero el caso de los hermanos Machado. Machado muere en Collioure, cerca de la frontera de Portbou, en Francia, ahí pegado a la frontera catalana, en los últimos días de la Guerra Civil, donde se había trasladado él con su madre y con su hermano José. Pero Manuel, el otro hermano y con quien hicieron la obra de teatro juntas, Manuel Machado estaba en Madrid. En Madrid, ya había liberada Madrid, digamos, liberada por Franco, y estaba en la peluquería afeitándose y le dijeron, este Machado que ha muerto, y salió disparando al entierro de su hermano, a quien llegó tarde, por supuesto, pero no al de su madre, que murió después, Manuel Machado. Y el otro caso es el de José Hernández, porque lo curioso es que José Hernández, José Hernández, es un lapso de lengua, sí. Miguel Hernández cuando, por supuesto, no se va, no se escapa, se queda, es juzgado, va preso, y curiosamente, en el año 41 o 42, no, me tendría que verificar la fecha, se le hace un homenaje en Madrid en la cárcel y asisten todos los escritores que estaban entonces en España, van a hacerle un homenaje a Miguel Hernández en la cárcel. Ahora, en pleno gobierno de Franco, a 2 años o 3, ponele, de terminada la guerra civil, autoriza ese tipo de homenajes. Está con el menú y todo. Lo que pasa es que era muy respetado. Bueno, nos dicen de que ya terminamos y vamos a seguir en el próximo programa. Este capítulo, aclaremos a los espectadores. Bueno, 1 de abril de 1939 termina la guerra civil. Claro, aclaremos a los espectadores. Este capítulo especial, este programa especial sobre España, no está descolgado del contexto, sino al revés. Este fue un hito donde por primera vez se fueron a las armas. Y hubo intervenciones internacionales. Por eso, entre el primer quinquenio y el segundo quinquenio del 30, el hito de la Guerra Civil Española tiene una relevancia especial. Sí, por supuesto. Sin ninguna duda, no solo para España, sino para el resto de Europa. Sí, en ese sentido, tiene un sentido geopolítico indiscutible, ¿no? Bueno, hasta la próxima.